El Centro Cultural Lalita Curbelo Barberán les da la bienvenida al podcast La Ciudad, su historia y cultura. Holguín se constituye como pueblo en el siglo de las luces, es decir, en 1720, pero antes, mucho antes de ser una comarca de pastores, allá por 1545, cuando se establecían las haciendas, hatos y corrales, aparece un tal Capitán García Holguín, de origen extremeño, que anduvo de conquistador por México, con el frustrado intento de apresar a Hernán Cortés, como le había ordenado el adelantado don Diego Velázquez a Pánfilo de Narváez, quien llevaría entre sus capitanes a García Holguín hasta que Narváez es derrotado, pasándose el extremeño al bando de Hernán Cortés, destacándose luego al apresar al último jefe azteca, Guautemozin. Hay evidencias de su paso también por el Perú, de manera que cuando se estimaba que ya debía estar de regreso en la villa de Bayamo, coincidentemente existen huellas de su andar fuera de la isla. Y ante tales incongruencias históricas, no tenemos respuesta alguna. Así que, entre la leyenda y la posible historia, no hay otra alternativa que seguir con la narrativa que nos dejó la tradición. En 1537 aparece casado con la también extremeña doña Isabel Fernández Ballero de Sandoval, con quien partirá en 1545 hacia las tierras del norte de Bayamo, donde poseía un hato que había comprado mucho antes, junto a un tal Diego de Lorenzana, a Bartolomé de Bastidia, por 900 pesos de oro, de manera que el primer dueño del hato era el tal Bastidia, y ese hato tenía su centro en un lugar conocido como Yayal, hoy un importante sitio arqueológico de transculturación entre indios y conquistadores. Se estima que al llegar García Holguín con su comitiva al hato en 1545, decidió ponerlo bajo la advocación de San Isidoro, naciendo así el hato de San Isidoro de Holguín, aunque por esa fecha el obispo de Sevilla no había sido canonizado. La primera decisión fue trasladar el centro del hato del Yayal hacia un paradisíaco lugar rodeado de pequeñas lomas y conocido como Cayo Llano. Él lo nombraría como Castilla, y viendo que la tierra era buena y de saludable frescor, también nombró a los dos ríos que bañaban su propiedad como Fernando e Isabel, en honor a los reyes españoles, como debía ser. Hoy esos ríos la ciudad los llama Jihue y Marañón. Aquí nacería su única hija, a quien nombró Juana, en salutación a la heredera del trono de Castilla, quien más tarde, ya casada, tendría a sus tres hijas, Juana Antonia, Elvira del Rosario y Ana María. Ya muerto García Holguín, sus tres nietas dividirían el hato en tres partes: Las Cuevas, Uñas y Holguín. Nacerán los primeros caseríos: Managuaco, Las Guasumas y Cayo Llano. Se conoce que en 1692 se construyó una ermita en Managuaco, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, y luego esta se trasladó hacia Las Guasumas en 1709, donde había mayor número de personas. Y así llegamos al momento en que el bayamés don Bartolomé Luis de Silva y Tamayo logra convencer en una de sus visitas de ordenanzas por la costa norte de Bayamo a los vecinos de los diferentes caseríos de lo conveniente que sería fomentar un pueblo. La idea fue bien acogida por los hateros, aprobándose trasladar la ermita de Las Guasumas hacia el hato de Holguín, justamente en el sitio del antiguo bramadero de Cayo Castilla, centro del hato de su fundador, y en honor a este. Primero se pensó en llamarle Pueblo de la Santísima Virgen del Rosario y de San Isidoro de Holguín, decidiendo definitivamente nombrarle Pueblo de San Isidoro de Holguín, escogiéndose la fecha del 4 de abril de 1720 para su creación. Hasta aquí la primera parte de la serie La Ciudad, su historia y cultura. Gilberto González Sey en el guión, Alex Jorge en el sonido y la realización, y quien les habla, Maite Santi Esteban Fernández, les invitan a un próximo encuentro.